Muy buena familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo a todos grandemente. Le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal para que estés recibiendo todas las semanas un devocional de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema: ¿cuáles fueron las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2? Y vamos a leer lo que nos dice las Escrituras. Ahí mismo en Hechos 2, del 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ve qué interesante, hermanos, que estaban todos unánimes juntos? Porque muchas veces podemos estar juntos, pero no unánimes. Y esto es importantísimo para que la presencia del Espíritu Santo se pueda derramar en nuestras reuniones, en nuestros templos, congregaciones, casas, en nuestras familias y nuestras vidas. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando llegó el día de Pentecostés, no estaban en un templo, no estaban en una sinagoga, sino que estaban en una casa y todos estaban sentaditos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos, sin excepción, fueron llenos. Y empezaron a hablar, dice la Escritura, según el Espíritu les daba para que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar por tercera vez, dicen, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están ebrios, borrachos. Pentecostés, hermanos, es una de las grandes tres fiestas anuales que tienen los judíos. La primera, la Pascua, sigue Pentecostés, y la otra, la fiesta de los tabernáculos. Y precisamente Jesús, cuando resucitó, allá en Lucas 24:49, Él les dice: yo voy a enviarle la promesa de mi Padre, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en este mismo libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque aunque Dios inició con la nación de los hebreos, de Israel, los judíos, su propósito es que toda la raza humana sea salva, pero que por medio de Israel, como plataforma, ellos fueran los voceros, los predicadores, maestros, profetas, los salmistas, que iban a llevar la preciosa semilla por todo el mundo. Bendito es el Señor. Y aquí nos dice en Hechos capítulo 2, que en el gran día de cierre, el día número 50, porque Pentecostés viene de 50, eran las fiestas de las semanas, 7 semanas de fiesta.
7 por 7 son 49. Esto quiere decir que el día 50 caía un domingo. Ve qué interesante, hermanos. Arrancaba en el día sábado a las 18 horas, 6 de la tarde, y 7 semanas seguidas eran 49, 7 por 7, 49. Y al caer 50 ya era el día domingo. Ese mismo día, al cierre de la fiesta, se derramó el Espíritu Santo en una forma extraordinaria, maravillosa, poderosa. Los que estaban reunidos ahí, según nos dice acá las Escrituras, un capítulo más atrás, podemos comprobarlo en Hechos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Eso eran los que estaban reunidos en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas personas que Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y entonces sí me seréis testigos. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, para que la iglesia sea testigo poderoso, efectiva, contundente, con autoridad y continuado, tiene que venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que a la hora de usted y yo abrir nuestra boca, Él mismo tome el control de nosotros y pueda entonces usarnos para su gloria y para su honra. En esta gran fiesta de Pentecostés estaban reunidos, orando, perseverando en ayuno, en sumisión, en obediencia, esperando la promesa de Jesús, que iba a enviar otro consolador, al Espíritu Santo, el Paracleto, dijo Jesús, el cual oísteis que viene. Y bendito sea el Señor, porque dice la Escritura ya en Números 29, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él estaba cumpliendo su promesa aquí de enviar al Espíritu Santo sobre sus discípulos, sobre los apóstoles y sobre todos aquellos que anhelaban esos tiempos de refrigerio, la bendición, la lluvia temprana y tardía de la presencia del Señor. Pero les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. ¿Con qué propósito, hermanos? Aquí nos lo dice, que habían en ese momento en Jerusalén judíos piadosos de todas las clases, de diferentes naciones. Vamos a hablar en tiempos contemporáneos. Digamos que esto fuera en este momento. Alrededor entonces habían gentes europeas, gentes ingleses, habían alemanes, franceses, inclusive habían de diferentes dialectos, y Dios utilizó a cada uno de esos hermanos, de esas hermanas, para que pudieran hablar en idiomas naturales. No fueron a ningún instituto de idiomas para tener una buena fonética, una buena pronunciación, sino que en ese momento el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, vino sobre cada uno de ellos para que pudieran anunciar el evangelio del reino, las buenas noticias de salvación a los que estaban en derredor. Lógicamente ellos se quedaron asustados y decían: ¿cómo es posible si estamos escuchando a esos galileos, gente del vulgo que no tienen preparación académica, y estamos escuchando oír la maravilla de Dios en nuestra lengua en las cuales hemos nacido? ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué impactante fue este evento histórico para la nación judía! Y ahora nosotros podemos retroalimentar todo lo que dice las Escrituras. Se quedaron tan impresionados porque por primera vez el Espíritu Santo venía sobre estas personas y le dio ese fluir de lenguas para hablar el mensaje de la palabra del Señor. Si leemos con mucho cuidado en todo este capítulo 2, cuando ellos al final dice: están llenos de mostos, y Pedro se levanta y dice: varones, hermanos, estos no están llenos de mostos porque es la hora novena.
Imagínense, era de mañana y los judíos normalmente tomaban vino, pero ya al anochecer. Entonces estaba diciéndole que no estaban llenos de mosto, que no estaban ebrios, sino que esto es lo que había dicho el profeta Joel en el capítulo 2, que en los postreros días Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre los siervos y las siervas, sobre mujeres y hombres, para poder llevar el mensaje precioso a todo aquel que cree. Pero ellos hablaron idiomas, los idiomas que ahora muchas veces uno tiene que ir a un instituto para poder aprenderlos. En ese momento, inmediatamente cada uno pudo hablar en una forma fluida para llevar el mensaje. Y cuando Pedro toma las palabras de Joel y guiado por el Espíritu Santo empieza a predicar, de ahí mismo, hermanos, se convirtieron 3,000 personas ese día. Imagínense, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a cuál predicador, a cuál maestro no nos gustaría que por un mensaje que nosotros demos al público haya esta conversión. Bendito sea el Señor de almas. Dios preparó el terreno, Dios preparó el corazón, preparó los hermanos, y se añadieron ese día 3,000 personas. En el segundo mensaje que dio Pedro, se añadieron 5,000, y la iglesia iba creciendo y Dios añadiendo a los que iban de ser salvos desde el principio de la creación y que ya estaban en el libro de la vida. Bendito es el Señor. Estas lenguas, hermanos, que el Espíritu Santo le dio a cada uno de ellos en particular, se puede en esos días también. Me acuerdo cuando tenía 18 años, imagínense, estábamos en un culto de jóvenes, un sábado por cierto, y al finalizar el culto, estábamos haciendo la oración de cierre, y en la puerta había un señor, hace rato lo estábamos viendo, lo invitamos a entrar al templo con nosotros, pero él no quiso, se quedó ahí escuchando de largo. Entonces salió el presidente de los jóvenes en ese momento y nos llamó, después de que hicimos el cierre de la oración, y nos dijo de la siguiente manera: verá que él quiere preguntarle algo a ustedes que estaban orando, porque mientras estábamos orando, el presidente joven estaba aprovechando el tiempo para evangelizarlo y llevarlo a Cristo. Entonces dice, viera que él escuchó unas palabras que quiere saber quién las dijo. Entonces todos le dijimos, a ver, ¿qué fue lo que escuchó? Diga. Y él dijo, yo escuché que alguno de ustedes estaba hablando en hebreo diciendo, hijo mío, ven a mí, hijo mío, ven a mí. Porque este hombre era de profesión marinero, y ya sabemos que la mayoría de los marineros andan pues en los barcos por diferentes puertos, diferentes partes del mundo, y aprenden un poquito de cada idioma. En ese momento él dice que escuchó en hebreo hablar a alguien diciendo, hijo mío, ven a mí, hijo mío, ven a mí. Pero él lo escuchó no en español, sino que en hebreo. Entonces Dios, por medio de nosotros, le pudimos decir que no, que ninguno de nosotros sabe hablar hebreo, ni griego. Algunas palabras tal vez sí, pero no fluidamente. Y Dios nos trajo al Espíritu iluminación para poder decirle a este señor que Dios lo estaba llamando y que había utilizado a alguno de nosotros, independientemente de cualquiera. Eso no importa. Lo importante es que él utilizó a alguno de los hermanos, a algunas de las hermanas, para que él pudiera escuchar en una lengua que él conocía, que Dios lo estaba llamando a su reino. Y así fue. Hicimos la oración por él, se reconcilió con el Señor, renovó sus votos de consagración y siguió su camino. Pero hermanos, Dios nos utilizó a nosotros en ese momento. Y estoy seguro que en cualquiera de las reuniones que nosotros estemos, ya sea en una casa, en un templo, ya sea en una célula, en un parque, en un hospital, en cualquier lugar, hermanos, si estamos dispuestos al Señor, si somos entregados al Espíritu Santo y nos dejamos usar por Él, en cualquier momento que usted y yo estemos orando, Dios nos puede utilizar en alguno de esos idiomas, aunque usted y yo nunca lo hemos aprendido.
Pero el Espíritu Santo, como conoce la necesidad de cada corazón, de cada persona y de cada individuo, Él hace y utiliza cualquier medio para poder llegar a ese corazón y traerlo hacia Él. Eso es una gran bendición, porque dice la Escritura en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no los puede discernir, porque se ha de hacer espiritualmente. Pero cuando estamos entregados, hermanos, en los brazos del Señor, bajo su cobertura y su respaldo, Él hace cosas extraordinarias con tal de llevar su palabra a más de uno. En este momento, aquí en Hechos 2, ellos hablaron diferentes idiomas, diferentes dialectos, sin darse cuenta a quienes les estaban llevando el mensaje del Señor. Por eso es lindo, hermano y hermana, amigo y amiga, estar sometido en la presencia del Señor, vivir para Cristo, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque en cualquier momento, bendito sea el Señor, Él nos puede utilizar de tantas maneras que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Pero el que se limpie de esas cosas va a ser un vaso útil para la gloria del Señor. Entonces, las lenguas que se hablaron el día de Pentecostés fueron lenguas de idiomas, fueron lenguas terrenales. Ahí fue su comienzo. ¿Para qué? Para que el mensaje pudiera extenderse a todas las naciones, porque habían de todos los diferentes países y cada uno donde respectivamente luego se fue a su nación, a su país, ahí llevó el mensaje de la palabra del Señor. Esto en Hechos 2 prácticamente fue lo opuesto a lo que pasó allá en Génesis capítulo 11, cuando estaban construyendo la torre de Babel, que ellos no querían esparcirse, porque Dios les dijo, llenar la tierra y sojuzgarla. Ellos estaban en confort, estaban tranquilos, y Dios dijo, bueno, han empezado la obra y nada les hará desistir. Entonces Dios lo que hizo ahí fue confundir su lengua. Ahí fue donde existieron todas las clases de idiomas que hay. Pero con el propósito no era más bien de unirlos, sino que era de separarlos para que ellos se fueran por los diferentes territorios y pudieran poblar la tierra. Aquí en Hechos capítulo 2, más bien fue para unir a la iglesia y que los que se iban a otras naciones pudieran llevar el mensaje de la palabra del Señor. Así que Dios hace las cosas como Él quiere. Los pensamientos de Él, dice Isaías 55:8, no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Son como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos y más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Hechos 2 entonces habla de las lenguas humanas que Dios le dio a la iglesia para poder llevar el precioso mensaje a todos los que estaban ahí reunidos. En nuestra próxima entrega, hermanos, vamos a hablar de lo que es ahora sí el don de las lenguas, porque así como hay un don terrenal, lenguas naturales, también hay un don angelical que Dios ha dotado con esos recursos a la iglesia para poder tener un lenguaje no como este que estamos ahorita tocando, sino que es dado directamente de igual manera por el Espíritu Santo y que tiene también su interpretación. Para la próxima entrega, si Dios lo permite, vamos a estar hablando entonces de lo que es el don de las lenguas y su interpretación. Si puedes compartir este mensaje con otros hermanos, es una forma también de evangelizar y así también llevar la palabra del Señor a los diferentes rincones de toda la tierra. Estemos orando, hermanos, los unos por los otros. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Bendiciones para todos y buen día.